Hola, yo soy Miriam y esta es mi colección secreta. Estamos en febrero y por San Valentín quería hacer un par de vídeos con temática romántica. Ya pudisteis ver que os hablé en el anterior vídeo de una de mis autoras favoritas de romántica del momento. Bueno, llevo toda la semana intentando grabaros este vídeo y está súper nublado, así que me he pillado dos focos y vamos a probar esta iluminación a ver qué tal se ve. Y en este vídeo quería aprovechar para hablaros sobre un libro que tengo que es muy especial para mí. Muy especial, ¿por qué? Pues porque está escrito por uno de mis autores favoritos, que me encanta cómo explica. Está ambientada en una de mis ciudades favoritas españolas, Teruel. Está basado en hechos reales y cuenta una de las mayores historias de amor que he escuchado en toda mi vida. Imagino que ya muchos lo habréis adivinado y sí, los protagonistas de esta historia son los amantes de Teruel. Y este es el libro. Una noche con los amantes de Teruel, de Javier Sierra. Como veis, no es un libro como otro cualquiera, y es que hasta el formato es especial. Es una especie de cuaderno de viaje, hecho de manera muy artesanal. Como veis, está cosido a mano. Es bastante finito, apenas tiene unas 40 páginas. Y aquí Javier Sierra nos cuenta cómo fue su experiencia de pasar toda una noche con las momias de los amantes, cuáles fueron sus conclusiones con esta historia. ¿Veis? Aquí las momias. Y había una foto donde estaba él ahí con ellas. ¿Veis? Aquí está en el mausoleo. Todo esto sucedió en 2015 y él entrevistó a expertos con el objetivo de arrojar un poquito de luz sobre esta historia de amor verdadero. ¿Veis? También al principio habla pues de cuando también estuvo pasando la noche en la Gran Pirámide. ¿Veis? Y bueno, es un libro que está muy curioso, que tiene muchas fotos y está súper bien, a mí me parece muy original. Antes de nada, decir que las fotos que van a aparecer en este vídeo, tanto las del mausoleo como las de las esculturas donde están las momias, sí son de mi propiedad, pero obviamente las fotos de las momias y de las portadas de libros y unas fotos que vais a ver ahora, esas obviamente no, son de dominio público y las podéis encontrar fácil a golpe de clic. De todos modos, echad un ojo en la cajita de información porque ahí os iré dejando enlaces muy interesantes por si queréis saber más sobre los amantes de Teruel. Y ahora sí, os voy a contar la historia de los amantes de Teruel. Cuenta la historia que en Teruel vivían dos grandes familias, los Segura y los Marcilla. ¿Quieres saludar? Al final te vas a hacer famoso. Diles hola, ya estoy aquí otra vez, otro vídeo más. Juan Martínez de Marcilla. ¿Y ahora qué? ¿Te voy a contar la historia contigo arriba? Pues parece que sí. Juan Martínez de Marcilla e Isabel de Segura, vecinos desde niños, se amaban. Pero cuando Juan fue a pedirle a Pedro de Segura la mano de su hija, este le rechazó por no tener riquezas, al ser hijo secundón. Entonces Juan pidió a Isabel 5 años, que le esperase 5 años que él iría a luchar a la guerra para mejorar su condición. Isabel prometió que lo haría, pero tras 5 años sin noticias de Juan, Isabel tuvo que ceder a las presiones de su padre de casarse con otro hombre. Total, que al final, tras 5 años luchando, Juan volvió, y rico. Al enterarse de la boda, Juan entró en secreto en la habitación de Isabel y su marido y le pidió un beso, pero este se lo negó. Se lo negó por respeto a Dios y a su marido.
Juan volvió a pedirle otro beso y esta otra vez se lo negó. Por eso, al ser negado de nuevo, cayó muerto al suelo. Entonces Isabel despertó a su marido y le contó lo que había ocurrido, a lo que éste le contestó: «Oh, malvada, ¿y por qué no le has besado? Ciertamente eres digna de alabanzas». Y acto seguido llevaron el cuerpo de Juan, en secreto, a casa del padre de Isabel, que le preparó un funeral en la iglesia de San Pedro. Isabel no dejaba de pensar en cuánto le había querido Juan y cuánto había hecho por ella, quien por negarle un beso ahora estaba muerto. Así que Isabel fue a la ceremonia a darle ese beso que tanto le había negado. Una vez frente a Juan, le destapó la cara apartando la mortaja y le besó. Y en ese mismo momento cayó muerta encima de él, a los pies del féretro. El marido contó a todos lo que había sucedido y cómo ella se lo había contado. Después de todo esto, las familias y el pueblo decidieron enterrarles juntos. Y ahora os voy a contar unas averiguaciones que he hecho investigando sobre la historia de los amantes de Teruel. Bien, aquí tengo mi chuleta y, investigando esta historia fui a parar a una página web que yo no sabía que existía, que es la Real Academia de la Historia, que si no la conocéis os lo recomiendo mucho, porque ahí podéis encontrar información sobre personajes de la historia o hechos históricos que son realmente ciertos, es decir, que es una fuente fiable. Bien, pues ahí busqué sobre Diego e Isabel. Sobre Diego encontré una cosa muy curiosa, y es que realmente no se llama Diego, se llamaba Juan Martínez de Marcilla. Pero el nombre de Diego, ¿de dónde viene? Pues parece ser que así es como pasó a llamarse en los documentos que hay sobre Juan a partir del siglo XVII. Sabemos a ciencia cierta que tenía 27 años cuando falleció en Teruel en 1217. Por lo tanto, debió nacer en 1190. Algo curioso que me llamó mucho la atención es que Juan, o Diego, sí pertenecía a familia noble, sí tenía riquezas, pero al ser hijo segundón, no iba a heredar esas riquezas, porque antiguamente solo heredaba el primogénito. ¿Otra vez? Y seguramente a la guerra a la que marchó fue a la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212. Parece ser que el nombre de Isabel también fue impuesto, en este caso por Tirso de Molina, ya que en los escritos solo viene recogido de Isabel. También perteneció a familia noble, pero ella era hija de Pedro de Segura, posible juez de Teruel en aquella época, 1212, y al ser hija única ella sí iba a heredar todas las riquezas. Según la documentación notarial del siglo XVII, Isabel se casó y murió en 1217, a los 20 años, por lo tanto nació en 1197. Así no puedo, Osiris. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre las momias, que me parece súper curioso. En 1555 fue cuando descubrieron las momias, y ahora estad atentos, porque en 1555 descubrieron las momias enterradas en la iglesia de San Pedro juntas. Los ataúdes estaban juntos y enteros, cosa que sorprendió mucho a los ciudadanos de Teruel. Total, que las volvieron a enterrar, pero esta vez en la capilla de los Santos Médicos, donde fueron reconocidas en 1578-1579. En 1619 fueron de nuevo exhumadas por mediación del notario Yagüe de Salas, quien en 1616 había publicado su obra Los amantes de Teruel, epopeya trágica. Como este desenterramiento fue llevado a hurtadillas sin autorización de parte de la Iglesia, los implicados fueron encarcelados y las momias trasladadas a una especie de armario en el claustro de la iglesia, donde durante 1 siglo y medio los viajeros podían visitarlas. O sea, imaginaos. En 1708 hicieron un nuevo panteón y en 1854 se construyó un templete en una sala del claustro. En 1902 se trasladaron a la capilla donde actualmente están, en 2 sarcófagos de madera con tapa de cristal. O sea, imaginaos el morbo, ¿eh? Exponían las momias para que la gente fuese a verlas. ¿Y cuántas veces, no? Les enterraron, desenterraron, enterraron, desenterraron, enterraron, desenterraron.
Qué locura. En 1555, aprovechando el cuarto centenario del descubrimiento de las momias, les hicieron un mausoleo para poder visitar, ahora diseñado por el arquitecto Alejandro Cañada, y las esculturas de alabastro por el escultor Juan de Ábalos, que no se inauguró hasta el 2005. De hecho, si vais por Teruel, en la calle hay muchas esculturas y muchos detalles de Juan de Ábalos. En 2004 se sometieron los restos a la prueba del carbono 14, dando como fechas extremas 1260-1390. Por eso se dice que esto es mitad historia, mitad leyenda. Porque realmente la historia de Isabel y Diego sí existió, pero no está del todo claro que estas momias sean de ellos, puesto que según la prueba del carbono 14 correspondería a unos años después. Algo que me llamó mucho la atención es que esta historia sirvió de inspiración artística para muchos. He ido recopilando todo lo que he encontrado y es una lista de medio folio. Y es que podemos encontrar varias obras de teatro como Los amantes, una tragedia de Miser Andrés, rey de Artieda. Los amantes de Teruel, de Tirso Molina, que esa es una de las adaptaciones más famosas. Los amantes de Teruel, una comedia de Juan Pérez de Montalbán. Los amantes de Teruel, un drama de Juan Eugenio Artzenbach. Los amantes de Teruel, una ópera de Tomás Bretón, quien además compuso una fantasía sinfónica sobre los amantes y un himno a Teruel. La música del ballet Isa la compuso Theodorakis en homenaje a Isabel de Segura. Películas como Honeymoon o Les Amants de Teruel. Y pintores como Muñoz de Grain. Y seguramente haya muchos otros. También os digo que me entristece muchísimo y me da coraje a la vez que se conozca tantísimo a nivel internacional la historia de Romeo y Julieta, la cual fue inventada, cuando fue esta, la de Los amantes de Teruel, la que inspiró a todos. Y es que Los amantes de Teruel son de 1217, mientras que Romeo y Julieta es de 1595-1597. Incluso os voy a contar una anécdota que nos pasó durante la visita al mausoleo, y es que una mujer dijo: Son los Romeo y Julieta españoles. Y no, nuestra historia ocurrió primero, y sí existieron realmente. De hecho, Shakespeare escribió, porque bueno, esto es, pongo comillas porque esto da para otro vídeo, pero escribió su obra a finales del siglo XVI, quien inspiró a Boccaccio. Y este escribió Decamerón, me parece que se llama, a mediados del siglo XIV, hablando de la historia de unos amantes llamados Girelano y Salvestra, que es exactamente igual a la historia de los amantes de Teruel. Fijaos hasta qué punto sigue viva esta historia y lo importante que es para los turulenses, que tienen su propia fundación. Es sin ánimo de lucro, se creó en 1998 en colaboración con el gobierno de Teruel y el arzobispo de Teruel y Albarracín, cuya finalidad no es otra que preservar la historia de los amantes, tradición histórica que ya es símbolo de Teruel. De hecho, si os metéis en la página amantesdeteruel.es, podéis encontrar toda la información oficial que hay, desde la historia de los amantes y el mausoleo donde están las momias ahora, hasta la iglesia, el claustro, los jardines, la torre. Además también es aquí donde podéis comprar las entradas online, si queréis visitarles, ver los horarios, las tarifas. E incluso tienen unos vídeos muy interesantes sobre eventos y curiosidades sobre estos. Para hacer este vídeo estuve indagando en esa página y encontré que tienen una suscripción anual por 15 euros, llamada Amigos de los Amantes. Y la verdad es que si sois de Teruel o cerca, tienen unas ventajas muy interesantes. Ya no solo con respecto a visitar a los amantes, que también, sino una serie de empresas amigas que colaboran con esta fundación y enseñando el carnet os aportan unos beneficios inmediatos. Por ejemplo, hay cafeterías o bares que te invitan a un café, a una copa, a unas tapas, o en caso de tiendas y clínicas te dan descuentos muy interesantes también. Entonces, si sois de Teruel o alrededores, creo que os interesa. Echadles un ojo. Ahí mismo en la web tenéis el formulario para inscribiros de manera online si queréis. Algo que me gusta mucho cuando viajo es traerme recuerdos sobre ese lugar, tanto en la mente como en fotos y en objetos adquiridos ahí. Cuando fui a visitar a los amantes, me traje esta figurita, que es una pasada.
que bueno, no es que sea exactamente igual, pero es simbólica. Y os decía esto porque después de la visita, sabéis que normalmente en los museos, al final del recorrido, hay una tienda donde podéis comprar recuerdos, souvenirs, ¿no? Pero en la web de la fundación vi algo que me encantó y fue que disponen de una tienda online. Si os metéis veréis que hay de todo. Es una tienda de souvenirs en la que podéis encontrar tanto tazas, bolis, libretas, puzzles, huchas, todo material de papelería, chocolatinas, y también podéis encontrar el DVD del documental que grabó Javier Sierra de aquella noche con las momias de los amantes. Y por supuesto hay diversos libros que también son muy interesantes. Yo me traje este porque vi que era de Javier Sierra y obviamente lo tenía que tener en mis estanterías, pero también hay otros tipo cómics y hasta guías didácticas para trabajar con niños la historia de los amantes de Teruel. Y la verdad es que yo, si tuviese que comprarme un libro sobre los amantes de Teruel, lo haría a través de esta página para así ayudar y aportar mi pequeño granito de arena, contribuyendo un poco en el mantenimiento y la conservación de estos. Bueno, algo muy curioso que quizás no sabéis y que yo me enteré hace nada es que todos los años hacen una representación de esta historia en la calle. Y cuando digo que se celebra es que se vive, se disfruta. Teruel se viste de época medieval, hay mercadillo medieval por supuesto, pero las gentes se echan a la calle vestidos con ropas medievales. De hecho está declarada como fiesta de interés turístico nacional desde 1997. De hecho solo se interrumpió un año por el tema COVID, pero igualmente lo transmitieron de manera virtual a través de YouTube, que por supuesto si lo buscáis en YouTube podéis encontrar esa representación que hicieron, que fue brutal. Y lo más bonito es que esta representación está dividida en dos partes. Primero realizan la partida de Diego, celebrada el primer fin de semana de octubre, que es cuando Diego marcha a la guerra, y la segunda parte sería las bodas de Isabel, que se celebra el fin de semana siguiente a San Valentín, es decir, ya mismo. Yo no he asistido nunca, aunque me fliparía y ojalá que pudiese ir el fin de semana que viene, pero me da que no. Además, las bodas van distribuidas en varios días, es todo el fin de semana, comenzando por jueves. Tengo apuntado aquí cuándo era. Jueves comenzarían los festejos de la boda. Viernes se celebra la boda, sábado llega Diego de la guerra y domingo se celebran los funerales. No puedo ni imaginar cómo sería, es que me muero de ganas por ir. Por favor, que alguien me lleve. Y bien, lo cierto es que aunque historiadores no consigan ponerse de acuerdo en la verdad de los hechos, es alucinante que algo que pasó en la Edad Media, hace 8 siglos, siga estando tan vivo, tan querido y tan en boca de todos. ¿No os parece? Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Tenía muchas ganas de contaros esta historia que a mí me encanta. Desde que fui a visitarles cuando era pequeñita con mis padres, siempre me han... Es una historia de las que se te quedan en el corazón, que te atrapan y no las olvidas nunca. A mí me parece flipante pensar que ese amor tan grande alguien lo pudo vivir, que no creo sinceramente que exista en el siglo XXI, porque hoy en día hay tantos peces en el mar que nadie se moriría de amor. Qué pena. Y quería contárosla por si hay alguien que no la conozca, aunque no creo porque es súper famosa, pero pues sí quería contaros los nuevos avances que han habido, como lo de la prueba del carbono 14, que cuando yo fui no la habían hecho todavía, cuando fui la primera vez. Y también quería enseñaros diferentes libros que había sobre ellos, por si queríais indagar un poco más. No olvidéis pasaros por la cajita de información, que ahí os voy a dejar unos enlaces que me parecen bastante curiosos e interesantes. Y bueno, hasta aquí el vídeo, no me enrollo más, espero que os haya gustado muchísimo, que le guardéis un huequito en vuestro corazón también, que les visitéis, por supuesto, si no les habéis visitado, con guía, por favor, porque si no, no lo vais a apreciar igual. A nosotros nos atendió una guía que no recuerdo la verdad su nombre, pero era súper agradable, súper buena. Nos dio una información súper completa, no recuerdo su nombre la verdad, solo sé que tenía el pelo negro, rizado y su manera de explicarlo tan entusiasmada y tan que lo vivía,
que lo vivía. Es lo que hizo que yo pensase que también quería transmitirosla. Y bueno, dejadme en los comentarios si habéis visitado a los amantes de Teruel, si conocíais su historia, si os apetece leer más sobre ellos y también qué os ha parecido la nueva iluminación. Si os parece bien, si nos gusta, seguiremos con ella, si no, pues intentaré grabaros con luz natural, pero entre el horario de invierno y estos días que han estado por aquí, por Alicante, bastante nublados, gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!